Sí, hace algún tiempo diputados de 4 partidos presentaron un proyecto de ley para, de alguna manera, combatir la exclusividad de la ANEP en materia de educación sexual. Integrantes de ese colectivo, hoy estamos recibiendo a Gabriela López, ella es integrante de la directiva de Red de Padres Responsables, nos acompaña también el abogado Diego Velasco, asesor jurídico de la red, y el diputado Rodrigo Goñi. Bienvenidos a los tres, un placer tenerlos aquí. Buenos días, muchas gracias. Primero que nada, la red, Gabriela, ¿cómo se forma? ¿Quiénes la integran? Se forma por un conjunto de padres que nos preocupa el tema de la educación de nuestros hijos en general y en particular cuando empiezan a salir unas guías de Llámale H, de Ovejas Negras y todo esto, que abarcan la educación sexual, pero en realidad vemos que los padres como que no tenemos ninguna participación en eso, que no nos enteramos, que a veces uno se entera por la prensa de cuáles son los contenidos, porque las guías están destinadas a los docentes, donde se les muestra, bueno, esto lo fuimos profundizando después, ¿no? Pero donde se les muestra qué actividades hacer, qué perspectiva tomar, pero los padres no estamos enterados. Y así como nos preguntan nos piden consentimiento por si le dan una aspirina o no le dan una aspirina, si hacen un paseo a la feria de la esquina o no, nos parece que también en esto, que es un ámbito en cierta forma más íntimo, más, si se quiere, familiar, donde uno conoce la diferencia entre los hijos, ¿no? Quién es más tímido, quién menos. Bueno, en ese ámbito me parece que los padres no podemos quedar excluidos. Diego, desde el punto de vista jurídico, ¿hay alguna especie de contradicción en este manual o en esta guía de educación sexual exclusiva de la ANEP? ¿Hay una contradicción? Sí, acá hay un tema que en la cuestión de la sexualidad hay distintas concepciones sobre la sexualidad. Eso es algo que nos ha dicho a la red de padres el CODICEN, nos ha contestado, ciertamente hay distintas concepciones sobre la sexualidad. Pero el CODICEN dice también, y lo voy a leer para que quede más claro, dice, sin embargo, hay una que ha sido consagrada legalmente y esa debe enseñarse. Entonces, ese es un primer problema, que es que se considera que la ley ha asumido una de las visiones sobre la sexualidad. Nosotros pensamos que hay extremos en cuanto a... Hay una posición de la sexualidad que considera que la sexualidad es algo solamente biológico, que no hay nada cultural, que se considera eso biológico como lo natural, y que lleva, según esto es un estereotipo que se hace desde la otra posición, y que llevaría a considerar que los varones han dominado a las mujeres por medio de la sexualidad, los varones tienen más fuerza y dominan a las mujeres como instrumento de reproducción o como objeto de placer. Y de esa manera se genera una naturalización de la sexualidad binaria masculina-femenina y se genera también una exclusión de quienes no comparten esa orientación de atracción hacia el varón o hacia la mujer, que es la única que justifica la reproducción. Y por otro lado, además, se excluye a los niños, porque los niños tienen que esperar a estar en edad reproductiva y por lo tanto se les niega la sexualidad a los niños. Resumidamente, eso es lo que dice la visión de lo que se llama la perspectiva de género. Se considera que el género es una construcción de la sexualidad que ha hecho la sociedad para dominar y que la sexualidad es un campo de dominación, de sojuzgamiento de la mujer hacia el varón y de exclusión de estos grupos menores y diversidad sexual. Correcto. Entonces, este es un extremo. El que considere que esté de acuerdo con todo esto. El otro extremo, podríamos decir, es el machismo, el que justamente les da pie a esta reacción, ¿no? El machismo, la discriminación hacia los homosexuales o hacia los trans o hacia las distintas orientaciones o identidades. Ese es otro extremo. Y que muchos no queremos en general. ¿Ustedes buscan un punto medio? Sí, en realidad nosotros estamos en un punto medio, pero lo que buscamos con este proyecto de ley es que no se imponga ni un extremo, ni otro, ni tampoco el punto medio.
Nosotros no queremos sustituir un pensamiento único por otro pensamiento único. Perfecto. Rodrigo, en instantes te voy a preguntar a propósito de en qué está ese proyecto de ley firmado por 4 partidos. Antes vamos a ver algunos de los mensajes que nos hace llegar la audiencia. Obviamente con respecto a este tema, María Eva dice, me ayudó mucho el colegio, hoy soy abuela y puedo hablar sin tabúes. Con mis hijos teníamos reuniones compartidas, se llamaba Educación para el Amor. Claro. Interesante denominación. Nos enseñaron que para tener sexo tenía que ser con responsabilidad, enseñaban cómo cuidarse. Mariela, por otro lado, dice, yo aprendí lo justo y lo necesario con mi madre, no estoy de acuerdo con que se enseñe en las escuelas. Rodrigo, ¿en qué situación está hoy la presentación de ese proyecto de ley que obviamente quiere compartir, ¿no? Estas dos opciones, la oficial, entre comillas por ahora, y la de ustedes? Bueno, logramos ingresar a la agenda parlamentaria y también hoy es la mejor demostración al debate público. Si hay un tema importante en la sociedad, sea del color que sea, esto es transversal, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha, si existen, es el tema de la educación. Y mucho más la educación en valores. Y la educación sexual es una parte, una dimensión de esa educación en valores. La sociedad de hoy, más que nunca, necesita la educación sexual y necesita la educación en valores. Por eso nosotros recogimos un reclamo, en este caso de la red de padres, justo porque los padres quieren involucrarse, hay un grupo de padres que quieren involucrarse en la educación sexual, pero además justificado, porque la cuestión fue mal resuelta. La educación sexual, como se está hoy implementando, está mal resuelta en la medida que vulnera derechos fundamentales que consagrados en la Constitución. Derecho de los padres, derecho de los niños y un principio tan caro a la sociedad uruguaya como es la laicidad. Por eso nosotros acogimos el proyecto de la red de padres, lo presentamos con diferentes bancadas, estamos convencidos de que después también se van a adherir incluso legisladores del Frente Amplio que en esta primera etapa, porque son esos temas, por un lado dicen que hay que combatir el tema tabú, pero por otro lado no se animan a firmar un proyecto que lo que busca es poner sobre la mesa y que deje de ser un tema tabú y resolverlo de la mejor manera. Este es un proyecto efectivamente y realmente transformador. ¿Por qué? Porque más allá de que busca corregir violaciones a la Constitución, procura fundamentalmente involucrar y dar participación a los padres. En este mundo moderno es una tendencia que hace sostenible cualquier transformación. Que los padres, en un tema tan importante, y que sin duda hemos fallado, nosotros los padres fallamos, y muchos de los mensajes que probablemente hayan llegado hoy al canal es, bueno, nosotros tuvimos defectos en la formación, no hablamos con nuestros hijos como teníamos que haber hablado, no abordamos. Bueno, hoy es la posibilidad, a través de este proyecto de ley, que participemos activamente en una colaboración con la escuela. Es decir, la escuela y los padres en este tema tienen que ir juntos y el proyecto brinda caminos y mecanismos muy efectivos, simples, de bajo costo, y reitero, realmente transformador en la educación en valores, que es lo que creo que todos los uruguayos queremos. Ahora, Gabriela, te pregunto, Diego, lo mismo, ¿no? ¿Por qué cuando en biología o en el liceo aprendemos aparato digestivo, aparato respiratorio, nadie pone en duda lo que recibimos, pero sí queremos involucrarnos en lo que tiene que ver con el aparato genital? No, es que ese no es problema. te contesto. Sí. En realidad no es que no queremos involucrarnos. A ver, cuando la visión es científica, y bueno, yo vengo de la parte de la ciencia de la salud, así que esa parte me toca, ¿no? Cuando venimos y nos dicen aparato urinario, aparato reproductor, aparato, no sé, digestivo, es algo científico, o sea, es algo natural. Cuando nos metemos, digamos, en el tema de una forma de encarar la sexualidad, ya es diferente. Que pasa también en otras áreas de la educación, que podemos encararlas de diferentes puntos y también ahí los padres tenemos que estar atentos. Pero en este caso, por ejemplo, a mí como madre, ¿qué es lo que me importa? Por ejemplo, yo me he metido, ¿no?, a través de que empezamos con la red de padres, en el tema de las guías, el programa de educación, cuáles son las propuestas a los docentes y a los niños. Por ejemplo, a mí me preocupa muchísimo el tema del abuso. Acá hay dinámicas, por ejemplo, como se hace con la familia Corchete, que después explico. Hay una lámina que se puede ver de la familia Corchete. Nosotros Esto que estamos trajimos. viendo
La Adina, página detrás 3, tuyo. ¿no está? Bueno. No. No, Perfecto. no es esta. Esa dinámica se llama justamente juegos sexuales, o sea, la dinámica se llama Sí. así, está en la página 20 del proyecto del CEIP. Justamente esta dinámica se llama juegos sexuales. La familia tiene zona, o sea, es una familia que los bebés están, digamos, los bebés no, los muñecos están desnudos, con sus zonas genitales naturales, lo cual es bárbaro, Sí. pero tiene velcros en las zonas genitales, para que los niños unan los muñecos, ¿no? Entonces, pueden unir el papá y la mamá, pueden unir la mamá con la abuela, pueden unir el niño con el abuelo, y eso va naturalizando. Entonces, cuando hacemos dinámicas en clase a nuestros hijos que naturalizan el abuso, porque el niño desde los 3 años ve normal unir sexualmente al padre y al abuelo, o al niño y al abuelo, esas son las cosas que a nosotros como padres nos preocupan. Y que es totalmente distinto que le enseñen aparato reproductor, que eso nos parece correctísimo, nos parece absolutamente natural y nos parece bárbaro además. Es por lo menos raro el término juegos, ¿no? Digo, Lúdico. cuando vos ponés la Sí, parte juegos, otra, juegos sexuales, ¿verdad? lo dice textualmente. Gabriela, tenemos una consulta que quiere hacerte Soledad. Adelante, Soledad. Sí, a todos. No, esto me llamó poderosamente la atención. Yo no sé cuál fue el propósito, cuál dice ser el propósito de esta dinámica que recién explicabas, porque llama mucho la atención sabiendo que el abuso infantil es de enorme preocupación. Exacto. El 90% se da en los casos intrafamiliares. Entonces, bueno, quizás falta un poco aclarar a ver exactamente en qué consiste esa dinámica puntual que acabamos de explicar. Pero además de eso, que es un punto, también con Goñi, por ejemplo, me gustaría preguntarle, porque acá se trata de que la participación de padres sea activa, ¿no?, en temas que tienen que ver con la educación sexual. Ahora, me pregunto, cada familia tiene su sistema de valores, tiene sus creencias asociadas al tema de la sexualidad. Te agrego también lo religioso que puede tener el núcleo familiar en cuestión, en contraposición con otro. ¿Cómo abordar entonces esa pluralidad de sistema de valores asociados a un tema único y a su vez de enorme importancia, que es educar en lo sexual a nuestros niños? Bueno, Leo, le contesto a Soledad. El proyecto de ley, la fórmula legal, va precisamente a facilitar en un sistema muy sencillo, la fórmula muy sencilla, permitir, primero, que al comienzo de las clases los centros educativos informen a los padres en qué va a consistir las propuestas de educación sexual. Lo que estamos además incluyendo es que para que realmente exista la posibilidad de que los padres den un consentimiento informado, que es lo que también estamos proponiendo, haya por lo menos 2 propuestas. Porque, bueno, como bien explicaba Diego, hay 2 visiones, digamos, extremas. Lo que tenemos que buscar es que al menos esas 2 visiones, aunque nosotros creemos que lo ideal, lo razonable sería, bueno, una visión más al medio, que tenga ni una ni otra, una visión, digamos, con mayor consenso en la sociedad, aunque en cualquier caso un par de propuestas con 2 visiones distintas sobre la forma de vivir la sexualidad, que realmente hay concepciones muy diferentes, que no nos da el tiempo, pero otra vez podríamos conversar sobre eso, y que los padres den ese consentimiento y si no les gusta ninguna de las 2, incluso tengan en esa primera etapa, donde los centros educativos van a proponer a los padres, participación en la elaboración. Lo ideal, y por eso en la red de padres le pidió al CODICEN que lo hiciera, ¿no? Lo ideal es que, bueno, el CODICEN, con una participación más informal de los padres, pudiera elaborar esas 2 propuestas. Pero también la ley da la solución para garantizar derechos fundamentales consagrados, no solamente en nuestra Constitución, sino en todos los tratados internacionales, de que los padres puedan participar efectivamente. Si no están de acuerdo con las visiones, con las propuestas que hace ANEP, puedan proponer otra, quizás a nivel nacional, que es lo que naturalmente si aprobamos la ley se va a dar, este tipo de organizaciones van a ofrecer otras guías, otras visiones, y que los centros educativos puedan proponer, los padres puedan elegir, y siendo un tema tan, pero tan importante, y yo como político digo, de creciente preocupación de los padres. No hay reunión en esta campaña electoral que estamos viviendo que yo no vaya y siempre hay un papá, una mamá, que me preguntan sobre este tema. Entonces me parece que el Estado tiene que educar sexualmente, pero hacerlo bajo el principio de laicidad, el principio de libertad y dando
posibilidad que los padres puedan participar en la elaboración de esas guías y después, ¿por qué no?, en instancias prácticas donde, como se hace una cantidad de centros educativos con muy buen resultado, puedan participar de la educación Perfecto, sexual. sí. A mí me Gabriela, gustaría contestarle a Soledad porque realmente es una inquietud. Sabemos que realmente el abuso sexual se da mayoritariamente intrafamiliarmente y sabemos que hay adultos que pueden perpetuar esto, ¿no?, tan negativo sobre los niños. Pero quería contestar a lo que preguntaba. La propuesta de SEIP en la página 20 dice sexualidad recreacional y lúdica. Y habla de juegos sexuales. Entonces dice, durante toda esta etapa, niños y niñas desarrollan juegos sexuales vinculados al descubrimiento y la exploración del propio cuerpo y el cuerpo de las y los demás y la sexualidad. Son actividades que le dan placer y satisfacen su curiosidad. Los mismos varían de acuerdo a cada edad, pueden ir desde jugar al doctor, doctora, a los novios, novias, a las mamás y los papás, al cuarto oscuro, o bien mostrarse desnudas o desnudos, o enseñarse los genitales. Se trata de un juego, pues hay acuerdo y reglas entre los niños y niñas respecto al cómo, dónde, cuándo jugar y dejar de hacerlo. A esto además se le aplica justamente actividades, por ejemplo, con la familia Corchete, que tiene diferentes edades, donde se sigue viendo y mostrando a los niños el tema de lo lúdico de las prácticas sexuales, no importa si es con niños o con adultos, siempre que haya un acuerdo Gabriela, de las partes. para cerrar, ¿de qué manera se puede contactar la gente que quieran conversar con ustedes, preguntar, consultar? Para conectarse con nosotros, y realmente nos encantaría que los padres y tener la mayor variedad de padres posible para poder llevar adelante una propuesta, es www.redpadresresponsables.com. Perfecto. Gabriela, Diego, sí. Sí, yo querría terminar con algo que puede parecer un poco duro, pero es dar a conocer qué respuesta nos dio el CODICEN a la red de padres ante esta petición. Sí, el CODICEN, Sé breve porque no nos queda tiempo. muy brevemente, Dale, Diego. nos dice a través del programa de primaria que la educación es poder para producir y difundir ideología. La escuela es el ámbito privilegiado para problematizar las diferentes creencias que poseen los niños y niñas acerca de la sexualidad, su cuerpo, la reproducción. Eso dice la Guía de Educación Sexual. Y la respuesta que nos dan es que no se prevé la posibilidad de que los padres puedan exigir brindar el consentimiento y que aunque reconoce que hay muchas concepciones, hay una que se ha recepcionado en el plano legislativo y que por lo tanto no se prevé en la ley que los padres puedan optar entre distintas propuestas de educación sexual. Y explican por qué. Dicen que los padres son los que limitan a los niños en su libertad y que por lo tanto no les permiten desarrollarse plenamente y que el Estado es el que va a decidir cuál es la mejor manera de ejercer la libertad de los niños y que esto, que es válido, dice textualmente, en dicha materia para la enseñanza pública, también lo es para la enseñanza privada habilitada. Y nos agregan, el CODICEN como órgano rector de la ANEP tiene el poder de ejercer esta autoridad y lo va a hacer. Nos están diciendo, miren, vamos a ideologizar a sus hijos en una determinada concepción que nosotros tenemos, les guste o no les guste, aunque esto ataña a la intimidad, a la moral privada, no nos importa. Perfecto. Es decir, y eso creemos que es muy grave porque es totalitarismo. Gracias, Diego. Diego, Gabriela, Rodrigo, Gracias. un placer tenerlos aquí.